Hallar mediante giros la verdadera magnitud de un triángulo situado en un plano oblicuo a los de proyección, sea el triángulo de vértices A, B y C situado en este plano. Se trata de hallar la verdadera magnitud de ese triángulo mediante giros. Lo que habrá que hacer es establecer una serie de giros que hagan que ese triángulo se sitúe en un plano paralelo a uno de los de proyección, por ejemplo, un plano horizontal o un plano frontal. Nosotros lo vamos a hacer a un plano horizontal. Lo primero que estableceremos será un doble giro. Primero un giro para transformar este plano en un proyectante y luego el proyectante obtenido transformarlo en horizontal. Ese proyectante tiene que ser perpendicular al vertical, es decir, de canto. Para ello vamos a elegir un eje de giro vertical cualquiera. Elegiremos la proyección horizontal aquí del eje en una posición genérica y luego haremos una perpendicular y aquí tendremos la proyección E'. Una vez que tenemos ese eje, vamos a girar el plano y entonces nos vamos a auxiliar de las trazas. Vamos a transformar el plano en proyectante de canto, es decir, en un plano que tiene su nueva traza su nueva traza horizontal perpendicular a la línea de tierra. Para ello tomaremos desde la proyección punto A de una perpendicular y giraremos en el plano horizontal de proyección la propia traza. Esa traza describe una trayectoria circular, de modo que sería esta, y haríamos aquí la tangente, de modo que esa tangente sea perpendicular a la línea de tierra. Una vez que tenemos eso, esto sería la traza del plano girado, la traza horizontal. La traza vertical pasará por este punto y por el de intersección del eje de giro con el plano. Para ello vamos a hallar la intersección de este eje con el plano, dado que ese punto de intersección pertenece tanto al plano original como al plano girado. Por tanto, haremos una intersección de rectiplano tomando un plano auxiliar frontal que contiene al eje. Trazamos ese plano frontal, la intersección con el plano dado es una frontal de plano que corta a la proyección vertical del eje en un punto, que sería este, por el cual va a pasar la traza vertical del plano. ¿Por qué? Pues porque como queda transformado el plano en proyectante, sabemos que los puntos situados en planos proyectantes, de canto en este caso, son aquellos que tienen su proyección vertical, que sería esta, en la traza vertical. Por tanto, no va a haber más que unir este punto con este para definir la traza vertical del plano P girado, P' girado. Esto sea la P' girada y esto sea la P girada. Una vez hecho eso, sabemos que vamos a girar los distintos puntos y como el eje es vertical, cada uno de esos puntos se encuentra en un plano perpendicular al eje, es decir, un plano horizontal. Como los puntos son del plano P y cuando los giremos van a pasar a situarse en el plano P girado, sabemos que por ser, como decíamos antes, este proyectante, las proyecciones verticales de esos puntos van a estar aquí en la P' girada. Por tanto, desde cada una de las proyecciones verticales de los puntos vamos a hacer perpendiculares a esta E' y en el corte de esa perpendicular con la P' girada vamos a tener la nueva proyección vertical del punto después de haber sido sometido a ese giro. Por tanto, por ejemplo, empezamos por el punto B, hacemos esta perpendicular y prolongamos hasta cortar aquí a la P' girada. Este que sacamos sería el B' girado. Este sería el B' girado. Su proyección horizontal estará en una perpendicular a la línea de tierra y ahora como en este plano se produce el giro del punto B, la trayectoria de ese punto en ese giro es un arco de centro E y radio EB. Entonces dibujamos esa circunferencia y no hay más que desde B' girado referir sobre ella para tener aquí en la parte inferior el B girado. Y esa sería la proyección nueva después del punto girado. Es decir, que el punto B ha descrito este arco hasta venir a esta posición. Repetiremos la operación con los otros dos puntos. A continuación ahora lo hacemos con el punto C. Llegamos aquí en esta perpendicular hasta la C' girado. Y ahora tomaremos un arco de centro E y radio EC para trazar sobre él la proyección horizontal. Vamos a prolongar esto y aquí tendríamos, desde C' bajaríamos y aquí tendríamos la C girada. Y idéntico proceso hacemos con el punto A. Hacemos centro en E con radio EA, haremos este arco y referiremos aquí, tendríamos aquí el A girado. Debemos tener una precaución que puede ser interesante y es que el aspecto del ángulo, o sea que el ángulo, o sea al unir E con A y E con A sub G, se forme aquí un cierto ángulo que sea el mismo que al unir E con C y E con C sub G, etcétera, etcétera. Claro, tiene que ser, lo digo por casos en los cuales esta línea perpendicular corta en dos puntos a la circunferencia. Hay que elegir cuál de los dos es para que garantice la igualdad de esos ángulos, puesto que todos los puntos los giramos el mismo ángulo. Una vez que tenemos esto, vamos a eliminar, tendremos aquí la proyección horizontal ya, que la dibujamos en color azul, del triángulo y la proyección vertical del triángulo. Es decir, ya está girado el triángulo para convertirlo situado en un plano proyectante.
Sabemos que este plano, al ser oblicuo al horizontal, no tiene su verdadera magnitud en proyección horizontal. Se requiere ahora hacer un giro de este plano nuevo para convertirlo en horizontal. Vamos a elegir un eje de giro en una posición cualquiera, por ejemplo, ponemos aquí la proyección E' mayúscula, y la E mayúscula será una perpendicular a la línea de tierra, que es esta que estamos dibujando a continuación, y aquí tendríamos la proyección E mayúscula. Ahora vamos a girar este plano alrededor de este eje para convertirlo en horizontal. Pues lo que haremos es desde E' hacer una perpendicular a la P' girada y hacer esta circunferencia. Y ahora una simple tangente horizontal determina la nueva traza del plano, la traza nueva, vamos a llamar del plano definitivo, la traza P' sub D, que es esta traza girada que ha venido a esta posición. Solo el plano nuevo ya tiene una sola traza, con lo cual ya es un plano horizontal. Y ahora simplemente cada uno de estos tres puntos, B' sub G, C' sub G y A' sub G, al girarse alrededor de este eje prima, irán a parar a esta traza para garantizar que quedan situados en el nuevo plano. Y entonces vamos a tomar este arco de centro E' y radio A' sub G, giramos y venimos hasta esta posición. Ese punto de corte es el A', y ahora, como este es el eje nuevo, el A girado, hago por él un plano perpendicular en el cual se va a encontrar el punto A mayúscula, que es la proyección horizontal del punto girado. No hay más que desde A' bajar perpendicular a este plano frontal para tener aquí la posición A mayúscula. Y ya tenemos la posición del punto A después de haber sido girado y posicionado sobre este plano horizontal. Idéntica operación realizaremos con los demás puntos. Haremos centro en el eje y con esta abertura EA sub G trazaremos este arco. Tendríamos aquí, digamos, esto es lo que hemos hecho. O sea, este es el arco, hemos eliminado la circunferencia, este es el arco que habíamos hecho. Hasta llegar aquí y hemos bajado. Repetimos la operación con los demás puntos. Vamos a coger ahora, por ejemplo, el siguiente punto que es el C sub G, este C' sub G. Hacemos centro en este punto y con este radio hacemos este arco que vamos trazando hasta cortar en la parte superior aquí en el punto C'. Desde el punto C sub G trazaremos perpendicular el plano frontal en el que se va a encontrar la proyección horizontal y referimos desde C' mayúscula para tener C mayúscula. Y 3/4 de lo mismo hacemos con el B sub G. Trazamos el arco, nos corta aquí en este punto B' sub B' ya mayúscula, y ahora desde B sub G hacemos perpendicular y aquí tendremos ya la proyección horizontal. Y ese sería el B mayúscula. No habría más que unir, lo hacemos en color rojo, los tres puntos para tener aquí la proyección vertical, que es B', C', como se puede ver en un plano horizontal, por tanto en proyección horizontal se encuentra en verdadera magnitud. Hacemos notar el siguiente hecho, y ese es lo siguiente. Según decíamos hace un momento, por ejemplo, este arco podía cortar, si lo prolongamos, vamos a prolongarlo aquí, podía cortar también en este otro punto, en este de aquí. Claro, ¿cuál es de los dos el válido? Pues para garantizar eso lo que tenemos que hacer es ver que al unir E con A sub G y E con A' mayúscula, este es el ángulo que hemos girado, pues ese ángulo tiene que ser el mismo que es con C sub G y con C. Y es el ángulo que tiene que ser igual con B sub G y con B. Esos tres ángulos tienen que ser iguales. Si hay duda entre este corte y el de aquí, vamos a ampliar por aquí para que se vea que esto corta en este punto y en este otro. Si hay duda si es uno u otro, no hay más que garantizar que este ángulo, el formado por la recta que va de E' a B sub G y de E' a B mayúscula, que este ángulo sea idéntico al que se tiene aquí con el C' y el C sub G e idéntico al que se tiene con A y en el A sub G. Esos tres ángulos tienen que ser iguales. De hecho, en este caso lo son, y por eso de las dos posibles cortes de este arco con esta línea horizontal, hemos tomado este primero. Si no hubiera sido este el ángulo idéntico, sería el otro, claro. Entonces, en vez de la B', esta habría sido esta. Entonces ya tenemos aquí la verdadera magnitud, como decíamos antes, del triángulo, dibujada en rojo, digamos, situado en este. Como se puede ver, cualquiera de los tres lados del triángulo rojo es mayor siempre que la proyección horizontal o la proyección vertical de los primitivos, dado que toda figura en forma real se encuentra con mayor tamaño que las proyecciones. Como comprobación de que lo que hemos hecho es correcto, vamos a ampliar la figura aquí bastante para que se vea, y entonces vamos a aprovechar las herramientas que este programa de CAD nos aporta y vamos a ver el ángulo formado por el punto C, el ángulo que hemos girado, el C, para pasar a esta posición C sub G. Perdón, vamos a ver este es el C, y un momentito,
vamos a ver, angular desde este C al C sub G. Y vemos que es un valor de 68 grados. ¿De acuerdo? Repetimos la operación para el ángulo formado por el A sub G, que es este, y este de aquí, que son los mismos 68 grados. Ampliamos para que se vea el valor angular. Y si hiciéramos el que formaba el tercero, el del B, este, que es el que decíamos antes que habría que tener la garantía, como se puede ver, también salen los mismos 68 grados que decíamos hace un momento. Se puede ver ahí. Por tanto, hemos elegido la opción correcta. Eso es un poco el comentario que queríamos hacer. Si este arco se hubiera prolongado, hubiéramos venido aquí, y el B lo hubiéramos girado un valor angular distinto. Realizar el desarrollo de la pirámide cuyas proyecciones diédricas se aportan. Nosotros nos vamos a basar en giros porque en este caso vemos que es una pirámide regular, cuyas aristas laterales miden todas lo mismo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser, mediante un giro, obtener la verdadera magnitud de una cualquiera de ellas, por ejemplo, de esta. Lo que hacemos es, mediante un giro, tomamos como eje de giro el eje vertical que pasa por el vértice de la pirámide, esta es la proyección vertical del eje, y la proyección horizontal sería este punto. Y la transformamos mediante giro en frontal. Para ello lo que hacemos es trazar una paralela a la línea de tierra desde el vértice, desde el centro de la pirámide, y ahora este punto lo giramos alrededor del eje hasta que venga a esta posición. Hacemos el arco, llegamos a esta posición, y una vez llegados aquí hacemos perpendicular a la línea de tierra para tener aquí esto que dibujamos en color azul. Vamos a ampliarlo para que se observe. Hay una diferencia entre esta línea, que es la línea del contorno exterior, que corresponde a esta en proyección horizontal, y lo que es esta azul, que es la verdadera magnitud. Una vez que tenemos eso, pues lo que hacemos es ahora ya llevar sobre una línea cualquiera esta longitud, la longitud real de la arista lateral. Por eso la ponemos aquí en la parte derecha, y ahora vemos que todas las medidas de todas las aristas van a ser iguales. Por eso haremos un arco de circunferencia de centro a este punto y de este radio. Y ahora se trata de llevar cuerdas de medida a la longitud real de cada lado de la base, puesto que son todos triángulos iguales. Este lado es igual a este, igual a este, igual a este, dado que se encuentran aquí en el horizontal de proyección. Y la medida real de esos lados es este valor. Por tanto, una vez que hemos hecho, vamos a bajar la figura aquí para que quede un poquitín más clara, para que nos quepa mejor. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, tomamos esta circunferencia con este radio para transportar con centro en este punto esa circunferencia ahí. Y repetimos la operación con los demás vértices. Y tendremos aquí nuevas circunferencias para formar aquí, digamos, el área lateral de la pirámide. Una vez que tenemos el área lateral, no hay más que insertar aquí un pentágono regular, que sería el pentágono de la base, para tener el desarrollo del área total de esa pirámide. Aplicando, como digo, en este caso hemos aplicado un giro para obtener la verdadera magnitud de todas las aristas laterales, que en este caso son todas iguales. Presentamos a continuación el desarrollo de una pirámide de base hexagonal regular, pero una pirámide oblicua, cuyo vértice, como se puede ver, es este punto V', Aquí lo que vamos a hacer va a ser un giro, una serie de giros, mejor dicho, para transformar todas las aristas laterales en frontales. Aquí se puede ver, a diferencia del caso anterior, que no son todas las aristas laterales iguales. Entonces vamos a trazar una frontal, es decir, y vamos a elegir como eje de giro la recta que pase por el vértice de la pirámide y que sea una línea vertical. De esta manera trazaremos una paralela a la línea de tierra por la proyección horizontal V y giraremos todos los puntos hasta esta proyección. Referiremos sobre la línea de tierra, puesto que todos los puntos tienen cota cero, y uniendo con la V' tendremos ahí las verdaderas magnitudes de esas aristas laterales convertidas ya en frontales mediante ese giro. Entonces vamos a empezar por la VA, que sería este el V y este es el A, haremos un arco de centro V, radio VA, hasta cortar ese arco a esa paralela a la línea de tierra que trazamos por V. Este es A mayúscula, referimos perpendicularmente y aquí tendremos el A' mayúscula y ese punto unido con V' tendremos aquí la recta ya frontal. Esa es la verdadera magnitud de esa arista ya al haberse transformado en frontal. Repetimos el proceso con todas las demás. Haremos un arco de centro V, radio VB. Ese arco corta a la paralela anterior en B mayúscula, referimos perpendicularmente y tendremos aquí B', y uniendo B' con V' tendremos la proyección vertical de esta línea transformada en frontal y por tanto la longitud real de la arista VB.
Repetimos el proceso con todas, en fin, ya no vamos a describir el proceso porque es idéntico, y hacemos todos ellos y sacamos aquí la proyección vertical de todas las aristas laterales de la pirámide. Bien, tenemos ya aquí todas, la última es la F, que es esta que estamos marcando, y aquí tenemos ya, bueno, hemos puesto estas dos rojas pues para diferenciar un poquito, en fin, para podernos aclarar luego a la hora de eso, de hacer el desarrollo. Entonces, normalmente el criterio es rasgar siempre por la arista más corta. La arista más corta, aquí tenemos las longitudes, es la VA. Pues esta medida la vamos a poner aquí en figura aparte sobre una línea, en fin, donde queramos. Vemos que la base, todos los lados de la base son iguales, por tanto este es el radio de una circunferencia que la traemos aquí para tenerla, digamos, y aprovecharla a la hora de trazarla. Todos los arcos que vayamos haciendo van a ser de medida este radio. Lo que hacemos en realidad es construir los triángulos de las distintas caras en verdadera magnitud, y entonces es construir las medidas reales, es construir un triángulo conocido sus tres lados, de los cuales aquí tenemos la verdadera magnitud de dos de ellos, y la otra verdadera magnitud es el radio de esta circunferencia. Entonces, bueno, pues posicionamos la primera arista, VA, este sería el V, este es VA, esta medida, esta es la VA que la hemos trasladado aquí. Con centro en A y con radio AB, que es esta medida, trazamos esta circunferencia. Y ahora con centro en V y radio VB, aquí tenemos la medida VB como radio, que es de esta circunferencia. Esa circunferencia la trasladamos aquí, con centro en este punto, y nos corta a la anterior en este punto de aquí. Ahí tendríamos el B. Ya tenemos ahí la cara VAB. A continuación vamos a hacer el arco de centro B y de radio AB, que es el mismo que ya hemos dicho anteriormente por ser todos los lados de la base de igual longitud, y ahora tomaremos como radio VC. Este sería el radio desde V hasta C aquí en verdadera magnitud. Tomaremos ese radio y trasladaremos esa circunferencia aquí, con centro en V. Nos corta en este punto y ahí tendremos el C. Vamos repitiendo este proceso con todas y vamos sacando aquí una serie de puntos que unidos forman las distintas caras. Es importante ver lo siguiente. Hemos llegado aquí, obsérvese, al F. Pues ahora, si empezamos en A, tenemos que terminar en A, puesto que es la arista por la que se rasga y luego en la que haremos la soldadura para cerrar la pirámide. Entonces haremos centro en F, en V y con la abertura VA. VA es esta. Pues ese arco lo vamos a trasladar hacia acá y donde corte al arco, a la circunferencia de centro F y radio el lado del hexágono de la base, nos determinará el punto A. No hay más que unir esto y tendríamos ya aquí el área lateral. Y ahora encajaríamos aquí un hexágono regular, que es la base, en cualquier posición, digamos, teniendo un lado común con uno de los lados del desarrollo. Y este sería el desarrollo de esta pirámide. Esto es esta línea poligonal que se forma aquí, es la llamada transformada de la base, después de ese desarrollo.